Hola, ¿qué tal a todas y todos nuestros auditores de Radio Valparaíso FM? Les damos la bienvenida en esta nueva edición de nuestro programa Relatos y Memorias Periodísticas de los últimos 50 años en la región de Valparaíso, programa que ha sido posible gracias a los fondos del Fondat Regional de Emergencia y que nos han permitido durante estos capítulos estar presentes con diferentes periodistas, hombres y mujeres, quienes nos han contado sus relatos, sus experiencias, sus anécdotas en este dinámico, apasionante y también a veces amargo ejercicio del periodismo. Esta vez estamos con la destacada periodista Susana Pozo. Susana, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Claudia? Gracias Una por gran estar estar aquí. contigo. Sí, nos conocemos Gracias hace por estar bastantes aquí. años, así que es un agrado nuevamente establecer algún diálogo contigo. Muchas gracias, Susana, por darte tu tiempo en tu agitada agenda. También le damos la bienvenida a nuestra otra colega, Francisca Ugarte. ¿Cómo está, Francisca? Hola Claudia, hola Susana, muy buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Qué bueno que tenemos un nuevo capítulo, esta vez con una periodista mujer. Habíamos tenido capítulos previos con periodistas hombres, así que se agradece Sí. tener un enfoque distinto esta vez desde nuestro mismo género. Es verdad, nos ha costado el género femenino representativo. Yo sé que hay muchas mujeres valiosas, poderosas, pero nos ha costado en esta ronda buscar voces o que estén dispuestas a hablar. Algunas quisieron, pero después los tiempos no les coincidieron. Pero bueno, vamos a seguir también buscando otras voces femeninas que nos representen. A Susana Pozo, una pequeña reseña de Susana para nuestros auditores. Esta periodista porteña desarrolla su carrera profesional en medios de la región como también en la academia. Se desarrolló principalmente en Valparaíso, La Serena y Copiapó, titulándose en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en Valparaíso. Mientras estudia periodismo, ingresa a UCB Televisión, donde desarrolla una tremenda carrera. Tenemos algunas fotos tuyas ahí que encontramos hace varios años atrás. Ah, qué bien. También desarrolla también desarrolla programas magazine, como uno que se llamaba Boutique, por ejemplo, y luego también ejerce el periodismo en Radio Minería, en el Mercurio de Valparaíso, donde además es la primera editora de la sección de economía de ese diario, marcando un hito también en este quehacer. Y bueno, ya vamos a seguir hablando sobre el resto de su trayectoria. Susana, si quisiéramos preguntarte primero que nada, ¿cómo llegas a la región? ¿A qué medio te toca llegar primero que nada? ¿Y qué recuerdos tienen? No sé si es el primer medio es UCB Televisión, que un género audiovisual que a lo mejor no era lo más común que le tocaban a los periodistas desde el principio. Claro. Mira, primero decirte que hicieron una buena investigación porque hay datos que yo Contigo. no había dado y que ustedes lo tienen y que se ajusta más a cómo fue la trayectoria de lo que tú reseñaste en las primeras partes. Pero voy a hacer una corrección. No llegué a la región, yo soy de la región. Sí, eso quise decir. Tienes razón. Sí. Correcto. Y en la región también me formé. Yo formo parte, aunque se caiga absolutamente la cédula de identidad, preferible no decir el carnet, porque ahí sí que se cae de frentón. Yo pertenecí a la primera generación de periodistas formados de cuando se fundó la Escuela de Periodismo dependiente de la Universidad de Chile. En ese tiempo eran sedes regionales, eran las de las universidades, y que estuvo al mando del recordado Claudio Solar, ¿no? Hoy ya fallecido. Y pasé por ahí por la escuela, prácticamente hicimos escuela andando, ¿no? Para graficarlo así muy dulcemente, eh, porque todos nuestros profesores, ¿no es cierto?, eran personas formadas en el quehacer. No existía en esos tiempos, no existía el periodismo universitario, eran todos hechos de personas que, ¿no es cierto?, les gustaba escribir y generalmente que egresaban o se separaban de la escuela de Derecho, de manera que yo creo que los profesores fueron aprendiendo la academia junto con el ensayo y error al que nosotros
¿no es cierto? Estuvimos sometidos entre muchos cambios de sedes, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, los más entusiastas nos fuimos quedando y formando en esta universidad. Y tú me preguntabas cómo llegué al UCB Televisión, también llegué formando escuela, porque llegué en el momento que se formaba el UCB Televisión, y yo estaba en el segundo año de la universidad. Nuestro profesor, el recordado Gustavo Boye, nos pidió a algunos alumnos si lo podían acompañar, porque a él le habían pedido formar el departamento de prensa, UCB Televisión, que estaba, pero naciente en ese tiempo. Una vez que el hito para ellos chocante fue cuando falleció John Fitzgerald Kennedy el año 63, y se encuentran con que no tienen ninguna vocería que dé a conocer ese hito, y sintieron con muy buen olfato, que no lo tenían, olfato periodístico, se dieron cuenta de que estaban como medio de comunicación out en lo que era la noticia del momento, que en ese momento fue realmente una noticia, ¿no es cierto?, muy impactante. Todo se concentró en medios, así que llegamos nosotros jovencitos desde la escuela, con Rodolfo Fick, me acuerdo, con alguien más, con la Victoria Danesi, con María Inés Herrera, que ustedes la deben conocer. Victoria, la Claro Vicky, que sí. sí, egresó, no sé si la conocen, se dirigió a otra actividad, y transitó también muy tempranamente desde Valparaíso hacia Santiago, de manera que no persistió. Pero yo estuve ahí desde el año más o menos 67 al 76, cuando con la sobrevivencia de la dictadura empezó a desgranarse el choclo en UCB Televisión. Nosotros recibíamos recursos fiscales para poder sostener un canal que se había formado, y que hacíamos muchos programas en vivo, por supuesto con control estatal, porque la idea, todos los canales tuvieron su origen en las universidades, ¿no es cierto? Porque se pensaba, y ojalá se hubiese mantenido eso, se pensaba que los canales de televisión tenían que ser de excelencia, partir desde la academia, ¿no es cierto?, y transmitir cultura hacia las personas. Bueno, eso no necesito explicarlo, y ustedes lo han vivido mejor que yo, ¿no es cierto? Estos canales de televisión que han devenido, han pasado por épocas de farándula y de una serie de vicisitudes de contenido y de financiamiento. Eso es más o menos lo que podría responderte a tu consulta. Susana, Uh-huh. Susana, yo te quería preguntar un poco, cuando tú partiste, como hablabas de esta manera como de fundar un medio en una región, desde el punto de vista de la tecnología y la precariedad, ¿qué significa a lo mejor trabajar desde regiones? Me imagino que en ese momento transmitían para Valparaíso, pero ¿cómo era el día a día en esa sala de prensa, digamos? ¿Con qué recursos contaban? ¿Eran varios periodistas? ¿Tenían frentes? Como para contarle a la gente que nos está escuchando, ¿cómo se armó esa sala de prensa? Mira, ni siquiera grabábamos, no teníamos películas, se trabajaba con diapositivas, ¿no? Y se hacía la imagen en fijo. Tampoco había transmisión directa, el periodista estaba siempre en el terreno y escribiendo sus notas en máquina de escribir, ¿no? Algo absolutamente de museo, lo que le estoy contando, ¿no? Por eso que el periodismo, ¿no es cierto?, en forma y fondo cambió en 180 grados, ¿no es cierto? Lo que hay hoy no es lo que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, se buscaba información, en ese tiempo había menos fuentes. Hoy toda la gente se atropella, ¿no es cierto?, por transformarse en fuente. En ese tiempo uno tenía que perseguir las fuentes, tenía que perseguir la noticia, tenía que rastrear la noticia, y tenía que tener la sagacidad para saber dónde te estaban ocultando algo. Piensa tú de que yo atravesé
en cobertura de terreno toda la época de la dictadura, que fue muy dura para los periodistas. Eso te queríamos preguntar, ¿qué recuerdos tienes de esa época tan dura que te tocó vivir? Y en primera línea, digamos. Sí, en primera línea. A ver, el canal de televisión, aparte de que alguna vez fueron a buscar a un colega y se lo llevaron por una mala intención de alguien que parece que a esa persona no le caía bien y lo delató. Lo delató como que era un soplón, algo así. Bueno, nosotros no supimos porque estábamos trabajando muy en armonía en la oficina de prensa, que estaba en el Eleuterio Ramírez en ese tiempo el canal. Estábamos trabajando muy tranquilamente cuando irrumpieron militares y preguntaron por fulano de tal, y se lo llevaron. Miramos por los balcones, quedamos estupefactos. Le dijeron de manera muy caballerosa que debía de acompañarlo, pero cuando miramos por el balcón había un camión de los camiones de ese tiempo, que eran camiones sin baranda, ¿no es cierto? Camiones con su armazón trasero de boca. Y ahí habían varias personas boca abajo, tiradas en el camión, y ahí lo depositaron. Y no supimos del colega por unos 3, 4 días. Después apareció, me da la impresión que instruido de que no debía de dar a conocer nada de lo que a lo mejor él había experimentado. Él dijo que lo habían tratado bien, que se le habían preguntado cosas que muchas se habían aclarado y que después lo habían dejado libre. De manera que eso fue tal vez lo más duro que nos corresponde vivir como experiencia, digamos, con respecto a colegas, pero lo más complejo para los periodistas era la noticia dirigida, ¿no? Exacto. Nosotros teníamos horario en Intendencia, el intendente nos recibía en horario. En la alcaldía de Viña yo recordaba que hacía horas de hora para poder hablar con el alcalde y de repente simplemente no te recibía. No existían a nivel institucional departamentos de comunicación como los hay hoy, que entiendo que son bastante organizados, son varios periodistas y con distintas digamos, tareas y a los cuales tú puedes recurrir, o los que permanentemente se están contactando con los medios de comunicación. Entonces, Sí. nada de eso teníamos. Nosotros prácticamente éramos unos demandantes de noticias, unos mendigos de las noticias, en el sentido de que teníamos que buscarnos y hacernos, ¿no es cierto?, valer dentro de los frentes noticiosos a los que nos correspondía llegar. Eso fue fuerte. Fue duro para ustedes, sin duda. Pero, claro, pero también ten en cuenta tú que en ese tiempo no existía la tecnología, una tecnología muy desarrollada, por lo tanto, no teníamos tantos frentes como los que me imagino ahora los medios de comunicación tienen que cubrir, ¿no es cierto?, para abarcar todo el espectro noticioso que se está dando hoy. De manera que estábamos remitidos a la actividad oficial, la cosa privada no generaba muchas noticias, de manera que era bastante acotado todo lo que podíamos hacer. Teníamos noticiarios de 1 hora, sí, puede ser, pero no recuerdo bien, pero eran un noticiario central y después fue abriéndose a mayor número de noticiarios. No había, digamos, ni noticiario ni de la mañana, ni de la tarde, ni los canales abrían tan temprano, ¿no es cierto? Había una sola edición de los medios de comunicación, la radio algo parecido, en fin.
Eso era más o ¿Te menos tocó la época esta época terrible que nos tocó a los viñamarinos vivir, de la época de los psicópatas? ¿Te tocó algo de eso vivir como reportera? cuando eso fue, ¿qué año? Lo No, No, yo ya no estaba, yo estaba, ya o no sea, estabas. a ver, no, yo trabajé en el canal hasta el año, a febrero del 76, después trabajé en Radio Minería y después opté Sí, por sanidad mental a la comunicación institucional, que era una cosa más, ya, más más calma, ¿no es tranquila. cierto? Claro, más tranquila. Lo viví como ciudadana, sí, yo me recuerdo, bueno, yo en ese tiempo, cuando estaba pleno, cuando fue la época de los psicópatas, antes de que los pudieran identificar, yo estaba ya trabajando en el Servicio de Salud Valparaíso y había renunciado ahí, había trabajado un año en INACAP, pero no en periodismo, y había obtenido un cargo en Copiapó, y yo me estaba cambiando, por lo tanto, recuerdo que lo que hice, yo tenía una vivienda en Viña del Mar Alto, le pedí a una persona que me la fuera a pintar entera porque la iba a dejar en arriendo, y en la noche se quedó hasta noche, era una persona del servicio de salud que yo lo conocía. Me dice, señora Susana, me dice, parece que no, hasta ahora no voy a tener, no voy a tener locomoción. Ya, yo lo voy a dejar. El vivía, parece, en el Cerro Placer, algo así. Partí con mi hijo, que era chico. Cuando me doy de cuenta la magnitud de lo que había hecho, o la inconsciencia que había hecho, no había nadie a las 10 de la noche. No, no, pero no Peligrosísimo. transitaba ni una mosca por Valparaíso, por Viña, así del temor que había. Fue terrible, Exactamente. fui con mucho temor, pero tenía que ir a dejar a este señor a su casa. Fui, subí al Cerro Placeres, y después, afortunadamente, ahí hay un tránsito para llegar a Viña del Mar Alto, pero te digo, estaba muerta de miedo porque no había nada, no había locomoción, no circulaban vehículos, gente no se veía en la calle, era un desierto, realmente. Eso me tocó vivir, y ya Como cuando me persona. recuerdo que a ellos lo ejecutaron, yo lo escuché por radio, vivía ya en Copiapó. Eso me tocó a mí, pero no tuve. Quien tiene ese recuerdo, porque cubrió hasta su ejecución, fue Nelson Salazar, que no creo que ya esté trabajando en el Mercurio. Podríamos después preguntarle a Nelson. Sí. Varios colegas más también les tocó Bueno, ser testigos presenciales. me imagino que sí, pues tiene que haber... Sí, hay varios colegas. Claro, exacto. Susana, quisiéramos continuar un poco con tu vida más de reporteril, que es como que lo que nos convoca en este programa, Sí, lo que nos interesa conocer de ti, cómo se sí. forja la periodista, el carácter, qué sé yo. Y queríamos preguntarle después respecto a cómo llegas tú al Mercurio de Valparaíso, primero como editora nocturna y Sí, luego como editora ya de un frente más especializado, de un nicho más especializado que es la economía, cosa que, la economía. que en esos tiempos no había especialidad de periodista económico. Pero No. primero que nos contaras cómo tú ingresas y también qué eventos te toca presenciar como reportera, como editora nocturna. Claro, mira, yo ingresé al Mercurio después de haber hecho este paréntesis en Copiapó y La Serena. Yo trabajé como 5 años en Copiapó y después trabajé otros 5 o 4 años en La Serena. Eh, Quedé sin trabajo y llamé a Alfredo Larreta, ya fallecido, y le dije que quería volver a Valparaíso y me interesaba trabajar en el Mercurio, y preguntándole qué posibilidades había. Fíjate que yo lo hice con bastante pesimismo, porque en ese tiempo costaba entrar al Mercurio. Déjame tu teléfono, y te consulto.
me sorprendió cuando, como una semana después, me llamó y me dijo, te voy a comunicar con Harold Mesía, me dijo, porque hay una posibilidad de que te necesitemos. Me comunica con Harold Mesía y me dice, oye, me dice, si quieres trabajar aquí en el Mercurio tienes que estar el 11, me acuerdo, el 11 de enero acá, y era como el 5 de enero. Yo estaba con mi casa, con todo en Serena, así que tuve que rápidamente partir con todo mi casco, con mi hijo que todavía estaba en enseñanza media. Y ahí entré al Mercurio, me asignaron en Viña con Rosa Zamora, que entiendo que todavía está en el Mercurio. Sí, sí. Sí, exactamente. Claro. Ella tenía la jefatura de prensa en Viña. Llegué en pleno verano y me tocó nuevamente. Yo había hecho cobertura del Festival de Viña en tiempos del canal UCB y me tocó nuevamente entrar a cubrir el Festival de La Viña, farándula. que no me agradaba mucho, pero había que hacerlo, ¿no? Era bastante sacrificado porque me recuerdo que entrábamos a las 10 de la mañana y llegábamos directo al Hotel O'Higgins, donde estaban todos los artistas alojados, ahí hacíamos entrevistas, despachábamos, a las 6 de la tarde íbamos a nuestra casa a buscar algo de abrigo, ¿no es cierto?, a pertrecharnos para el frío de la quinta, que en ese tiempo era abierta. Estuve la otra vez en un concierto de congreso ahí, no, y claro, es una cosa ya más abrigada, ¿no? Pero en ese tiempo sufríamos el frío de la noche, y estábamos ahí hasta las 3 de la mañana y llamábamos por teléfono al Mercurio, ¿no es cierto? Y recitábamos digamos, teníamos asignado, éramos como 4 periodistas y nos asignábamos los artistas para, una vez terminado, ir a despachar, participar de la conferencia de prensa y después nuevamente a las 10 de la mañana, nuevamente estar en el Hotel O'Higgins. Yo no sé si esas cosas han cambiado en los medios de comunicación, porque ahí claramente debían haber dos equipos, ¿no? Uno de terreno en la mañana y otro en la noche, pero las cosas eran así. Aún prevalecía ese erróneo que lo Conceptos. que haber inventado, ¿no es cierto?, algún empresario, ese erróneo concepto que el periodista no tiene horario. Me imagino que ahora lo tienen. Algunos medios sí, algunos medios no. Depende de la precariedad del medio también, ¿o no? Sí, claro, depende mucho de eso, pero también los mismos periodistas. A mí había una persona, que no te voy a decir el nombre, pero cuando yo me iba temprano desde el Mercurio me decía, me gritaba ahí en la sala grande, me decía, Susana, ya te vas. Entonces, Claro. como diciendo, oye, ¿por qué te vas tan temprano? O tratando de evidenciar ante el jefe que yo estaba arrancándome muy temprano, y temprano te estoy hablando de las 18:30 horas, no te estoy hablando ni de Claro. las 5 ni de las 4 de la tarde. Sumamente Bueno, sacrificado de todas maneras. Oye, Susana, y durante tus épocas, años que estuviste cubriendo el Festival de la Canción, ¿tuviste la oportunidad de conocer a lo mejor algún artista o hacer alguna entrevista que tú te acuerdes que te haya llamado la atención? bueno, Plácido Domingo, lo entrevisté y ya llegaban ellos al Hotel Miramar. Manzanero, de los que me recuerdo, fueron muchos, pero a lo mejor el hito más importante que a ti te puede interesar es que cuando llegó un joven Julio Iglesias como ganador del Festival de Benidorm, primera vez que venía a Chile, recién armando su trayectoria. Había en ese momento, eso tiene que haber sido, claro, mi hijo estaba recién nacido, el año 71, hubo un terremoto muy enorme, de grandes proporciones en Valparaíso, y el canal tuvo que trasladarse a las bambalinas del Teatro Municipal. Y ahí funcionábamos como canal UCB.
nos cedieron ese espacio. Entonces, no recuerdo quién estaba en ese tiempo de jefe, ya no estaba Gustavo, me dice, tienes que ir a buscar a un tal Julio Iglesias al Hotel O'Higgins, porque lo vamos a entrevistar. Así que fui a buscarlo a él al Hotel O'Higgins, me dijo, hay que ir a buscarlo porque está recién llegado, no se ubica bien en la ciudad. Imagínate, Julio Iglesias, que después de haber andado con un séquito, estaba solito en ese tiempo. Yo ya Era un desconocido en esa época. me acerqué a la administración, pregunté por Julio Iglesias, lo llamaron a su pieza, bajó él, cruzamos la plaza y seguimos hacia... Y lo recuerdo como un joven muy tímido, cada vez que tú le preguntabas algo se ponía colorado, era muy buen mozo en ese tiempo. Bueno, y ese es una de las personas que yo recuerdo que me correspondió entrevistarlo siendo partícipe de los equipos del Festival de Viña. Y tantos otros que pudiésemos recordar, pero el último, en tiempos del Mercurio, estaba Ricardo Montaner en ese tiempo, y muchos más, ¿no? De todos estos grandes cantantes que llegaron en un tiempo al Festival de Viña. Yo después le perdí la pista al Festival de Viña porque después que terminé de verlo, de participar por el Mercurio, nunca más vi el Festival de Viña, de verdad. Yo creo que a muchos periodistas nos pasó eso. Sí, sí. Susana, qué interesante todo lo que nos cuentas. Estamos con Susana Pozo, connotada periodista de Valparaíso y que también se ha desarrollado en otras regiones de nuestro país. Susana Pozo, una destacada periodista y académica también de generaciones de periodistas, acá en Crónicas y Memorias de Valparaíso, relatos periodísticos de los últimos 50 años en la región, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2021 del Fondo de Agencia Transitoria. Y Susana, bueno, ha sido sumamente interesante la conversación. Yo te quería preguntar por un hito que a nosotros nos parece muy relevante, que es tu nominación o delegación de funciones como editora de economía en ese momento en el Mercurio de Valparaíso, una sección que no existía y lo que significa también a lo mejor lidiar con tus colegas en ese momento, formar una unidad nueva, poner una perspectiva nueva de reporteo. Si nos podés contar un poco de esa aventura que emprendiste. Sí, mira, yo tuve la suerte de que fui bastante valorada en el Mercurio. Harold Mesía, que era un hombre que no acostumbraba a felicitarte, sino que siempre te buscaba el lado malo de la corrección. Él era muy exigente, siempre me valoró bastante y así también lo hizo Enrique Schroeder, y había otra persona que no recuerdo en este momento el nombre, ¿ya? Pero era la plana popular del departamento de prensa, además del director del Mercurio, Enrique Schroeder. Yo estaba, como les contaba, asignada a la unidad de Viña, a la unidad de Viña, y me mandaron llamar, hablaron conmigo, me dijeron que pensaban de que yo era la persona indicada para formar. Ellos querían formar el departamento de periodismo del sector económico, porque veían que se estaban quedando atrás en eso y veían que era lo que venía, digamos, ya instalándose hace bastante tiempo en los diarios nacionales, ¿ya? Yo te digo que primero se me congeló la sangre porque sentía yo, como la mayoría de los periodistas, cierta lejanía con la economía. Era un sector difícil, y de hecho ellos me dijeron de que a muchos periodistas se les había ofrecido
asumir ese cargo y lo habían desestimado, ¿no? Diciendo simplemente que no se consideraban capaces de cubrir ese sector. De manera que, bueno, entre paréntesis, antes de eso estuve primero como editora nocturna, que fue otra faceta. Pero te voy a contar lo de economía, pero Enrique Screr me dijo, no, me dijo, yo creo que tú lo vas a hacer bien, así que en el fondo me dijo muy, muy serenamente, me dijo, sí o sí, ¿ya? Me dijo, te va a terminar gustando el sector. ¿Y te terminó gustando? Y me terminó gustando, fíjate que es un sector que yo siento que desempeña una función social muy importante. Claro, hay un vacío donde la gente le tiene cierta distancia a la economía, no se informa de economía, no hay formación del ciudadano en materias básicas, y eso hace que muchas veces se tomen muy malas decisiones o que todo el sector institucionalizado de la economía, ¿no es cierto?, puede hacer uso y abuso, lo estoy diciendo en un plano bien general, de lo poco que se desenvuelve el ciudadano en sí sobre la economía, y la economía nos toca a todos desde el momento de que constituimos un hogar, ¿no es cierto? Estamos, desde el momento que somos un agente muy importante, consumidores, estamos haciendo economía, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva. Estamos manejando un presupuesto, de manera que eso es importante, y sería muy importante que, y ha sido importante también, todos estos sectores o, ¿no es cierto?, secciones completas dedicadas o diarios completos dedicados a la economía. No sé en qué plano está hoy el Mercurio, pero a mí me tocó formarlo. Lo hice durante bastante tiempo. Bueno, lo hice hasta que me fui del Mercurio. Incluso creamos ahí una sesión de columna. Tenía una columna que era los días martes o miércoles, algo así, sobre economía. Cuando yo entré y empecé a ir a la fuente, había bastante reticencia. Me recuerdo de ese tiempo el, el jefe de la Bolsa de Valores de Valparaíso, director de versión, no recuerdo bien cuál era el cargo, me dijo, mire, le vamos a, presidente de Versión, ¿no? Le vamos a dar información, me dijo, pero si descubrimos que usted nos tergiversa la información, se corta el vínculo, así de simple. Y bueno, y muchos, ¿no? Había que cubrir en ese tiempo, era menos, la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Estaba SIVA, que no sé si todavía existe, la Bolsa de Valores, en fin, recurríamos a bastantes fuentes y todos los días yo tenía que llenar una página, que mi karma no eran las noticias, sino que mi karma era que tenía que diagramar la página. Ese tiempo había una diagramación gráfica, te pasaban una página y había que hacer un bosquejo que tenía que sumar, que venía con las columnas armadas, pero tenías que calzar el número de palabras con las columnas, y eso era bastante complejo para mí porque nunca me ha gustado esa cosa del diseño. Así Qué fue interesante, Susana. Siempre he dicho que la economía es tan interesante, pero que hay que humanizarla, como ahora está como de moda humanizar la ciencia y acercarla a las personas y hacerla más cercana. Siempre he sentido que la economía todavía se mantiene críptica como sector periodístico, pero también como lo que tú hablas del día a día, de la cotidianidad de los seres humanos. Y te quería preguntar, Susana, si es efectivo que te tocó una invitación a Taiwán en esos tiempos. Exacto.
Mira, ¿Y fuiste? si yo tuviera que hablar de rentabilidad de haber estado en el sector económico, me rentabilizó mucho. Pude ir, porque yo lo quise, pude ir a hacer un curso a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile con bastante sacrificio porque me tenía que partir en el bus de las 6 de la mañana de un día X, ¿no es cierto? Con Pepe Mayorga, que yo creo que ya debe estar retirado, que era Sí. también pegada a los latigazos, y me decía, a mí no me importa tu curso porque yo necesito que tú estés aquí para cubrir la información. Él no entendió nunca que el curso era una parte de la formación que se necesita para ejercer como periodista del sector económico. Entre esas rentabilidades, más toda la trayectoria que después seguí de la academia, fue la economía la que me abrió puertas. Y el viaje a Taiwán, exactamente. Me llamó un día Enrique Escriel y me dijo, ¿cómo? Me dijo, ¿te interesaría? Me dijo, ¿cómo estás para ir? Me dijo, un viaje a China. Entonces yo pensé que estaba bromeando. Le dije, claro, le dije, yo me encantaría. ¿A quién no le encantaría? Bueno, me dijo, estás anotada. ¿Qué? Me dijo, Qué tienes que ir entretenido. a Taiwán. La oficina, porque no hay ni consulado a Taiwán por la situación que tiene con China continental. La oficina que hay acá en Santiago asignaba todos los años una beca para un periodista de Chile, y en esa oportunidad le tocaba al Mercurio Valparaíso. Yo te digo que, mira, la experiencia fue maravillosa, ¿no es cierto? Pero también me generó bastantes escozores internamente en el diario, a punto de que un periodista me dijo, yo no sé cómo conseguir, porque van solamente los jefes. Me lo dijo así, muy tranquilamente, pero yo creo que guardaba algún tipo de molestia. Tenía muchos más años que yo en el diario, pero yo le dije lo que había sido, no sé, le dije, mira, yo no pedí nada, ni siquiera sé que existía esa beca para viajar a Taiwán. Me la ofreció el director, no le iba a decir que no. Y tú podrías a lo mejor pedirle explicaciones a él, yo más explicaciones. La verdad que estoy siendo bastante gentil con darte las explicaciones que te estoy dando. ¿Te fijas? Pero claro, fue una experiencia bastante buena. Después pasé, me permití unos 5 días en Tailandia, y todas esas experiencias de viajar fuera de tu ámbito periodísticamente, por supuesto que te abren de todas las perspectivas. Y horizontes. Sí, así es. Susana, recién comentabas, bueno, que tu experiencia en economía también te permitió vincularte con el mundo académico. Sí, No, ¿cómo fue tu experiencia en el mundo? Primero fuiste docente, después llegaste a vicedecana, parece, tengo claro, entendido. exacto. Lo que Pero pasa no es fue que yo, en la región, ¿cierto? Fue en La Serena. claro, lo que pasa es que en una primera época que yo estuve en la Universidad de La Serena, entré en ese tiempo se llamaba, recuérdense ustedes que antes no existía más bien relaciones públicas que comunicaciones, no existían los departamentos de comunicaciones, eran relaciones públicas, que muchas veces eran personas allegadas a la gerencia que se encargaban más bien de cerrar puertas a los periodistas que abrírselas, ¿no? Eran los tapones que había, y los que mejor entendían sí entregaban información, sí se premunían de un periodista que era el que reporteaba al interior. Yo estuve un tiempo en el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad de La Serena, y de ahí yo emigré al Mercurio, y estando en el Mercurio, en ese tiempo, yo tuve 10 años en el Mercurio. En la Universidad de La Serena se creó la Escuela de Periodismo por una colega que había trabajado conmigo como en el Departamento de Relaciones Públicas. Y me llamó y me dijo, oye, me dijo,
a mí me interesaría que tú te vinieras de nuevo para acá porque te necesito como docente, además que sé que estás trabajando la parte de economía, me interesa mucho que los alumnos, ¿no es cierto?, se formen como periodista económico también. En ese tiempo, no sé cómo será ahora en las universidades, costaba encontrar un docente que hiciera la especialidad de economía. Y así fui yo yendo a hacer clases primero los fines de semana y después eh, finalmente me ofrecieron un cargo, trabajé como docente, después ascendí a directora y después de directora llegué a la fui vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que es, digamos, la persona que va acompañando al decano, ¿no es cierto?, en programar, programar todas las actividades relacionadas al interior, como la vinculación con los medios institucionales de cada facultad. Eso fue, digamos, el vínculo indudable que fue el tener, ¿no es cierto?, esa característica de ser periodista del sector económico, la que también nuevamente me abrió las puertas en la universidad. ¿Eh? Y yo ya estaba bastante grandecita como para, ¿no es cierto?, decir periodista de terreno ya basta, ¿no? Era suficiente con el Mercurio, porque nos hemos saltado, ¿no es cierto?, lo que es la editora nocturna, que es un trabajo fuerte, no sé si lo tienen todavía, Agotador. agotador, solitario, estás viviendo al revés de la gente, al revés de tu familia, entonces un trabajo que en ese tiempo era tan remunerado como el resto, cuando yo pensaba que eso debía de valorarse más en términos también económicos, Claro, del pero sacrificio. claro, es de mucho sacrificio. Y en esa época que te tocó ser editora nocturna, ¿algún golpe periodístico que hayan dado reporteando en la noche? ¿O cómo funcionaba un poco la dinámica de la crónica ahí? Mira, te va a sorprender, pero eran años más tranquilos de las ciudades, ¿no? No existía este nivel de delincuencia, no existía todo este nivel de situaciones complicadas, ¿no es cierto? Eh, Generalmente si yo salía a cubrir eran cuestiones policiales, que no me gustaban por lo demás. Siempre se cubría lo extraordinario, muy pocas veces podía cubrir alguna cosa que fuera, que excediera la parte policial, de manera de que, eh, porque además ese cargo implicaba recoger todas las informaciones, a veces habían periodistas que, ¿no es cierto?, iban a cubrir algo a las 8 de la noche y te dictaban por teléfono la información. Uno tenía que redactarla y tenía que revisar todas las páginas, además. De repente sobraba información o había que sacar algo o había que cambiar la portada del diario, y eso implicaba bastante responsabilidad, ¿no es cierto? Echaba la responsabilidad del diario encima a partir de 8, de las 9 de la noche más o menos. Generalmente terminábamos de editar hasta las 3 de la mañana, cuando ya el diario ya entraba en impresión, yo daba por terminado el trabajo, pero significaba que llegabas a 3, 3:30 de la noche, todas las noches a tu casa. Era fuerte, Sí. era muy significado. No sé si ahora lo estarán haciendo, eso, el editor nocturno, hoy que la tecnología, ¿no es cierto?, permite trabajar de manera tan diferente. Claro, de manera remota. Claro. Susana, yo te quería preguntar, bueno, yo te recuerdo como una tremenda periodista con un carácter fuerte, respetada, temida por algunos, pero una mujer que dejó una huella en la región. Y quería preguntarte cómo se relaciona la Susana Pozo con el poder, cómo te relacionaste tú como periodista con los círculos de poder,
con esto que tenemos los periodistas de querer buscar la verdad a costa de lo que sea, aun cuando eso signifique a veces, no sé, poner en peligro a veces la carrera profesional o incluso la seguridad. Bueno, en los tiempos que yo trabajé había que ser busquilla nomás y tener olfato periodístico. Ahí funcionaba el olfato periodístico. Hoy se me ocurre, ¿no?, que en el trabajo en terreno los periodistas tienen algunos que podríamos decirle una suerte de consueta, ¿no es cierto? El que sopla información, el que le dice, oye, mira, por aquí, anda por allá. Uno tenía que atar cabo en ese tiempo y estar muy, muy al tanto de qué es lo que está sucediendo, hacer una labor de una labor bastante de relaciones públicas al interior de las unidades que tú cubrías. Yo recuerdo que cubrí, cuando estuve en Viña por el Mercurio, cubría eh, la Seremi de Educación. Entonces, sabes que los funcionarios públicos todos se recogen frente a los periodistas, no les gustaba dar información y había que buscarle por el lado de la amistad, ¿no es cierto? Conversar un poco, gastar un poco de tiempo, empezar a entrar en contacto. Yo me recuerdo que quien es hoy diputado de apellido González, Rodrigo Rodrigo González. González. Rodrigo González. Me acuerdo que retó mucho al siguiente Ceremi de Educación, de apellido Barría, que me estimaba mucho, y siempre me entregaba información y siempre me decía que lo retaba. Y le decía, ¿cómo se le ocurre darle información a Susana Bosa? A Susana Bosa no hay que darle información. Entonces, había que tener olfato, había que hacerse la bonita, la linda y la simpática. A mí me costaba un poco, pero había que saber, y por último, si te respetaban un poquito, decían, bueno, es una cuestión también, un círculo vicioso, si ven que tú cubres la información y no te excede o no escribes puras leceras, la gente también te va dando información. Yo por eso me acuerdo de Pedemonte, porque Pedemonte me llamaba y me daba información del hospital, que era bastante cerrado también para entregar información. Doctor Pedemonte. Claro, el doctor Pedemonte. Todo el equipo de Kaplan, que era del equipo de Cardiocirugía. Claro. Me acuerdo que me perdí una vez una noticia bien buena. Un 1 de abril se hizo un trasplante. En ese tiempo los trasplantes eran noticias, ahora están más dentro de la cotidianidad, pero el trasplante siempre se iba a primera plana, ¿no es cierto? 1 de abril, yo era día lunes, parece que teníamos día libre, y me llaman del hospital y me dicen, hay un trasplante, parece que era la primera vez que hacía un corazón-pulmón. Llamo para el Mercurio, le digo al jefe, oye, hay un trasplante corazón-pulmón, ¿quieres que lo vaya a cubrir? No, olvídate, me dicen, porque estamos locos, acaban de asesinar al senador Guzmán. Eso me tocó vivirlo. El diario, ¿no es cierto?, dejó absolutamente de lado todo, digamos, lo más relevante para dedicarlo al asesinato del senador Guzmán. Eso yo recuerdo, pero costaba, es decir, costaba encontrar información, la gente se cerraba, particularmente en la época de la dictadura. En la época de la dictadura era tremendo. Susana, bueno, lamentablemente el tiempo es tan injusto con estas biografías de vida tan interesantes que nos ha tocado abordar hoy día con la periodista Susana Pozo. Quisiera preguntarte, ya que se nos acaba el tiempo, lamentablemente, si quisieras agregar algo más a toda esta trayectoria que hemos abordado sobre tu vida, más que nada de reportera, ahí en la calle, buscando la fuente, la verdad. Sí. Si quisieras como redondear en tu historia para nuestros auditores. Bueno, decirle un poco a las nuevas generaciones que los periodistas que somos de otras generaciones donde teníamos que
trabajar con cincel y martillo a lo mejor, ¿no? Y que hoy, digamos, la tecnología les facilita tanto los textos, y nosotros trabajamos con la goma canario, y seguramente yo hablo de la goma canario y no van a La goma entender canaria. absolutamente nada, pero hoy subir, bajar texto y dejar un texto muy bien presentado no cuesta nada, pero sí quisiera, no sé, mandar el mensaje de que lo más importante es buscar, como tú ya lo has planteado, buscar la verdad y buscar la profundidad de las noticias, no quedarse en lo primero que te dicen, y hay que hacer las vinculaciones correspondientes para sentir dónde está el vacío de algo que no te han contado. Así muchas veces uno iba buscando el hilo de la información, generalmente habían cosas que no te contaban, y eso ojalá que no se pierda, ¿no? En esta cosa de que es tan fácil armar una noticia y poder presentarla muy bien, no debe dejarse de lado, creo, el fondo. De repente leo noticias que digo yo, bueno, ¿y por qué no preguntó esto otro? ¿Y por qué no en esta noticia falta aquello que yo hubiese preguntado? ¿Te fijas? Creo que hay falta un poquito hoy de la profundidad en los temas que yo entiendo son muchos y pasan vertiginosamente, pero hay que detenerse, y hay que detenerse en lo valioso, y pensar no en lo que uno escribe, sino que en lo que necesita el ciudadano, porque tenemos un poquito, el ciudadano hoy es un ciudadano un tantito abandonado, dado los formatos de las relaciones políticas que hoy día. Yo siento la ciudadanía un tanto abandonado, y ahí el periodismo debiera jugar un rol muy importante, orientador, educador, en fin. Eso es bien importante lo que tú dices, el espíritu educador, el espíritu crítico, lo que nosotros hablamos sobre profundizar en el pensamiento crítico, que yo creo que nos falta a todos, a ciudadanos, a periodistas, a todos. Sí. Nos quedamos un poco en la superficie de las cosas. Susana, te queremos dar las gracias por haber... ¿Sí? Sí, dime. Así es, Susana, te queremos dar las gracias por haber participado en este programa, por haber tenido el tiempo para contarnos en casi una hora estos hitos de tu vida, que entiendo que son muchos más, pero lamentablemente los tiempos se nos acortan. Te queremos dar de nuevo las gracias a Francisca Ugarte también, y a nuestros auditores y auditoras nos despedimos y los dejamos invitados para un próximo programa, para la próxima semana, con un nuevo colega periodista que nos va a estar contando su vida, sus relatos en esta región de Valparaíso también tan prolífica en tantos hechos noticiosos que seguramente van a marcar la historia nacional más adelante. Gracias, claro, Susana, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un agrado. Chao. Gracias.